Nos vamos a nuestro móvil en vivo y en directo a la zona de tribunales con un fallo, con una causa judicial verdaderamente espeluznante que tiene que ver nada más, nada menos que con abusos, con acosos a una menor aquí en Córdoba. Valeria, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la resolución? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy bueno y de día para todos ustedes. Efectivamente, una causa cuya sentencia fue emitida en diciembre pasado, con una particularidad, más allá de lo truculento del caso, porque estamos hablando de incesto de un hermano por parte de madre con una menor que fue abusada entre los 9 y los 13 años. A él se le dieron 10 años de cárcel, ya es mayor obviamente, y lo curioso de esta sentencia, que fue emitida por la Cámara Segunda del Crimen aquí en Córdoba, es que en la sentencia justamente hay un párrafo dirigido en lenguaje sencillo, común y entendible a la joven que al momento de la sentencia, o sea en diciembre, tenía 15 años. Vamos a hablar con la doctora Mónica Travaglini, que es quien puso ese párrafo, para que nos cuente qué significa y cómo viene, digamos, cómo vienen haciéndolo ustedes, porque ustedes no es la primera vez que lo hacen. ¿Cómo están? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué significa o por qué se toma este fallo u otro anterior que usted me contó que hizo en este lenguaje? ¿Por qué la justicia hace eso? Estos párrafos de lenguaje sencillo son una recomendación que surgen a partir de las reglas de Brasilia, que son una serie de recomendaciones emitidas en una cumbre judicial iberoamericana y que tienen que ver con ciertos destinatarios del servicio de justicia vulnerables. Cuando hablamos de vulnerables hablamos de distintas condiciones que pueden ocurrir, en este caso niñas, que tienen que ver con ciertos destinatarios del servicio de justicia vulnerables. Cuando hablamos de vulnerables hablamos de distintas condiciones que pueden ocurrir, en este caso una niña, también lo son las personas enfermas, con algún tipo de discapacidad, ciertos grupos étnicos y demás. Y la idea que trasciende a esto es que quien es destinatario del servicio de justicia pueda comprender, pueda acceder efectivamente a lo que allí ocurre, pueda saber lo que pasa y que si tiene alguna condición que afecta sus posibilidades de comprender la forma en que normalmente nos expresamos aquí en tribunales, uno deba adecuar ese lenguaje para que esta persona pueda entenderlo. Básicamente en este caso teníamos, como usted explicó, una niña víctima que a la fecha de la sentencia tenía 15 años, que durante el proceso prestó declaración en cámara Gesell, por lo tanto ella al juicio no vino, el juicio fue un juicio abreviado y aunque hubiera sido un juicio abierto tampoco hubiera venido, porque la idea de la cámara Gesell es que los chicos no sean revictimizados al momento de prestar declaración. Y entonces la idea fue que esto no quedara con ella como una especie de invitada de piedra, ajena a algo que tiene que ver con un problema grave que le ocurrió, y que, bueno, poder comunicarle a ella lo que se resolvió y hacerlo de una manera en que ella pudiera entenderlo. Exactamente, palabras más, palabras menos, díganos qué es lo que puso en una sentencia que en general suelen tener tecnicismos jurídicos que por ahí ni siquiera nosotros podemos llegar a comprender si no sabemos algo de derecho, ¿verdad? Bien, el contenido es, digamos, relativamente sencillo, es el mismo contenido de la sentencia, es un resumen de la sentencia, por lo tanto, se le explica quiénes estuvimos en el proceso, por eso me presento yo con mi nombre, le indico que vino una abogada de parte a representar sus intereses y le digo quién es. Se explican las pruebas y se le dice que a raíz de estas pruebas es que se confirmó lo que se había denunciado. También en el caso de ella he hecho una especial referencia al valor que tuvo el silencio, porque ella durante 4 años soportó en silencio, confirmó lo que se había denunciado. También en el caso de ella he hecho una especial referencia al valor que tuvo el silencio, porque ella durante 4 años soportó en silencio esto. En general eso sucede. Porque en general sucede, efectivamente, más en un ámbito doméstico, en un ámbito intrafamiliar, diciéndole que quedó muy claro que esto no fue porque ella asumiera con gusto lo que le ocurría, sino que ella no veía otra posibilidad de reacción. Porque su hermano, medio hermano, lo amenazaba, ¿verdad? Exactamente, le amenazaba con que su papá tenía un problema de salud y que si ella decía algo el papá iba a morir, tenía un problema cardíaco el padre. Luego se le explica la consecuencia, la pena que se impuso, las razones por las que se impusieron esa pena.
También he tratado de, en manera muy sencilla, de explicarle el marco de violencia de género que supone todo esto, diciéndole que estas cosas nos ocurren más frecuentemente a las mujeres y más todavía siendo una niña, estaba más desprotegida todavía. También se le explica, bueno, alguna cuestión que tenía que ver con una solicitud de su abogada en cuanto al lugar donde ella estaba realizando el tratamiento psicológico, una gestión que nos pidió que hiciéramos, le explicamos que la hemos hecho. Y bueno, y ese es, digamos, el contenido de la sentencia, adaptado, resumido por supuesto, y adaptado. Y también se le explica que si el día de mañana quiere venir y leer la sentencia completa, puede venir a tribunales y solicitarla. Lo que usted ha hecho, doctora, es, no digo inédito porque ya hay antecedentes, pero es como adaptar el servicio de justicia al destinatario, como decía, y humanizar un poco, ponerse en el lugar de esa niña víctima en este caso, ¿verdad? Sí, sí, insisto, más que ponerse en el lugar es comunicarlo, es incluirla en el proceso, porque ella en este caso era la víctima, no estaba constituida como parte formalmente, no era querellante particular, pero sí era la víctima, contaba con una asesora que representaba sus intereses y que es la persona a su vez que está encargada de darle lectura a estos párrafos de lectura fácil a ella. Y como le digo, es como incluirla en el proceso, comunicándole el resultado, dándole que está encargada de darle lectura a estos párrafos de lectura fácil a ella. Y como le digo, es como incluirla en el proceso, comunicándole el resultado, dándole las razones por las cuales hemos resuelto lo que hemos resuelto y haciéndolo de una forma en que pueda comprenderlo. Por último le pregunto, sintetícenos la causa, más o menos adelantábamos, ¿cuán mayor que la víctima era el medio hermano? Tenía más de entre 20 y 20 y pico de años. A la fecha de la sentencia del juicio tenía 25 años el imputado. ¿Y comenzó a abusarla desde que ella era muy pequeña? Desde los 9 años de ella. Desde sus 9 años hasta los 13. En los primeros tiempos eran solamente tocamientos, luego después con acceso carnal. ¿Cómo es que esto llega a convertirse en denuncia y luego en un proceso judicial? Bueno, esto es muy valioso destacarlo, porque esto llega a raíz de la denuncia de la mamá. Y la mamá que era en realidad la mamá común de los dos, ellos eran medio hermanos y la madre era mamá del imputado y de la víctima. Y ella advierte un día una situación que le genera muchísima sospecha, habla con la niña y la niña le cuenta. Y esta mujer, mamá, imagínese usted, digamos, lo conmovedor de la situación, porque la persona acusada es su hijo, realiza la denuncia. Claro, un caso muy particular, porque en general suelen ser o nuevas parejas de las madres o no hermanos o hijos de madre que vienen a denunciar a su propio hijo, ¿verdad? Sí, no es lo usual, pero bueno, ocurrió y es de destacar, porque a veces estas cosas también procuran resolverlas adentro, en el interior, digamos, de la familia y los resultados no sé si son buenos. Muchísimas gracias, doctora, muy amable por su explicación. Bueno, un fallo particular, como ella expresó varias veces, tratando de bajar el nivel del lenguaje que sea comprensible para la persona que nada más ni nada menos es víctima. En un caso aberrante como este, víctima de su propio hermanastro, y destacando también que fue la madre de ambos quien denuncia al joven, que por supuesto era mucho mayor que la niña, tenía 9 años y la violó hasta los... y destacando también que fue la madre de ambos quien denuncia al joven, que por supuesto era mucho mayor que la niña, tenía 9 años y la violó hasta los 13. Así que queremos mostrarles esta sentencia como innovadora, tal vez para que se tengan en cuenta en otras sentencias más, porque la verdad que es muy interesante lo que plantea aquí la camarista Mónica Tarabelli, con quien hablábamos hasta recién. Gracias, Valeria. Sí, efectivamente, ¿no? Un caso muy, muy fuerte. Estamos todos aquí en el piso conmocionados, como supongo también la gente que estaba viendo esta nota, esta entrevista, pero también es nuestra idea, decir, dar a conocer este tipo de cuestiones. Somos también responsables nosotros cuando desde aquí pedimos justicia, cuando la gente también pide justicia, y bueno, cuando llega la justicia, llega de esta manera, me parece que también es importante darla a conocer y saber que existen estos mecanismos y estas posibilidades, quizás, tal vez, ojalá me equivoque, pero que haya casos que puedan estar ocurriendo aún en este momento de similares características. Ojalá por lo menos para ¿no? alivianar el peso de la víctima, ¿no? Mínimamente, También, por sí, lo menos. por lo menos en este pequeño Tantos detalle. años de silencio, pobrecita. Vamos a la pausa. Dale,